Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Estamos en los últimos sermones, estamos predicando por tercera vez la carta a Timoteo. Y quiero darte un contexto de lo que está pasando con esta carta. El escritor de esta carta se llama Pablo. Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo. Y sabes, Timoteo está ubicado en una ciudad que se llama Éfeso. Y tal vez tú dices, no, bueno, yo no sé qué es Éfeso, no sé de qué está hablando esta carta o por qué eso es relevante. Resulta que Éfeso era una de las ciudades más importantes de su época. Allí en Éfeso había un templo que tenía 120 columnas y sobre esas 120 columnas reposaba todo un techo. Y en ese techo había una estatua de una mujer, la estatua de la diosa Diana. Tenemos una Diana aquí, eso. O Artemisa, como algunos la conocen. Ahora, esta ciudad era muy importante. Tenía además un coliseo, tenía un auditorio, no un coliseo, un auditorio que le cabían más o menos unas 25,000 personas. Y era una ciudad próspera. Muchos negocios ocurrían en este lugar. Especialmente era tan atractivo ese templo que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los visitantes de todo lugar, de todo Asia, llegaban solo a visitar ese lugar porque era demasiado atractivo. Era muy grande, gigantesco. Y la gente a las afueras de este templo se reunían a vender estatuitas o dijes o recordatorios de este templo. Era muy popular, tú lo puedes ver en Hechos capítulo 17, 18, 19 y 20. ¿Por qué les digo esto? Porque en medio de esta ciudad había este joven, no tan joven, 30 años más o menos, a que Pablo le está hablando, con el que me siento muy identificado, si les soy honesto. Y Pablo le dice esto en el capítulo 1, versículo 20. Entre ellos hay Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque en la iglesia, tristemente, se había infiltrado un grupo de personas que estaban enseñando una mala doctrina. Estaban enseñando equivocadamente. Mira cómo lo dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice, tal como te rogué a salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Más adelante, versículo 18 y 19 dice esto. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que se toca a la fe. Entonces Timoteo, ubicado en una ciudad difícil. ¿Por qué? Por la idolatría que había hacia Diana. Porque estaba ubicado en un tiempo donde la cultura griega había absorbido todo. Entonces tenían dioses y semidioses, tenían malas enseñanzas, había mucho paganismo y además se había infiltrado un grupo entre la iglesia que estaba enseñando erróneamente. La semana pasada vimos por la predicación de Federico que tocaba poner las cosas en orden. ¿Por qué? Porque había un grupo, especialmente, seguramente judíos, que estaban hablando de la ley y algo más. O sea que el conocimiento para llegar a Dios, al verdadero Dios, era la ley y algo más. Y Pablo le dice a Timoteo, sabes, yo te encargo que te quedes allí en Éfeso. ¿Para qué? Para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Segundo, para que pelee la buena batalla. ¿Cómo lo va a pelear Timoteo? Guardando la fe
y teniendo una buena conciencia. Ahora, la pregunta que nos surge y para la que nos vamos a enfocar en este texto es: ¿qué motiva a un joven como Timoteo a guardar y a seguir las instrucciones que Pablo le da? ¿Qué lo puede motivar? Recuerdan que esta serie se llama ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? Si logramos responder esta pregunta, nosotros vamos a aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo debo yo vivir mi vida aquí? Por lo tanto, quiero darles una idea, una verdad central que quiero que guardes en tu mente y en tu corazón. Que la repitas, que la discutas en los grupos de vida en los que te vas a reunir. Esta es la verdad central. Alabamos y obedecemos a Dios porque entendemos quién es Él y lo que Él hace por los pecadores. Si te gusta tomar nota, escríbela. Alabamos y obedecemos a Dios porque entendemos quién es Él y lo que Él hace por los pecadores. Entonces nos vamos a enfocar en la primera parte de esa oración. Alabamos y obedecemos a Dios porque entendemos quién es Él. ¿Listo? Entonces dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Este versículo 17 es la conclusión de lo que Pablo viene hablando en los versículos 12 al 17. Y decidí empezar por ahí porque creo que no hay una definición más correcta y que produzca más impacto que lo que Pablo dice aquí sobre lo que empezamos hablando de la grandeza. Ahora, Pablo dice, lo primero que dice en ese versículo es que él usa 4 adjetivos. Tú no sabes qué es un adjetivo. Adjetivo es algo que califica a alguien. Y esos 4 adjetivos que dice Pablo es, primero, Rey eterno. ¿Por qué Pablo usa la palabra Rey? Porque Timoteo estaba ubicado en una ciudad donde ya no había rey. Había un emperador o un César. Entonces, Pablo quiere hacer una distinción total entre lo que es el mundo y lo que es Dios. Y Dios, Pablo le dice, es el rey. Su entendimiento es primero que Dios es rey. No es un César, no es un emperador, es un rey. Y ese rey es eterno. Ahora, mírate que Pablo ha estado en Éfeso varias veces. Y aunque Roma, que tenía control de Éfeso y de varias ciudades, era un imperio muy poderoso y tenía un hombre que lo dirigía muy poderoso, ¿sabes que Pablo no se deja impresionar por eso? Pablo dice a Timoteo, y especialmente pensando en la gente de Éfeso, le dice, ¿sabes qué? Ellos tienen un emperador, ellos tienen un dios, una diosa muy popular que la llamaban Diana o Artemisa, para que no se confundan. Y esa Diana, ellos creían que era un meteorito que había bajado y que había crecido y se había instaurado en Éfeso y que se le debía adorar. Y la creían que era la diosa de la fertilidad. Entonces esa estatua tenía muchos senos por todo lugar porque creían que era una diosa fértil, que bendecía mucho y que había bendecido a Éfeso. Pero ¿sabes qué? Pablo le dice, no. Primero a Timoteo, eso que ellos adoran, eso no es verdad. Porque ese rey o esa diosa que ellos tienen no es eterna.
El Dios al que yo adoro, dice Pablo, es un rey, pero es un rey eterno. Eterno porque está fuera del tiempo. El tiempo no existe en Dios, en ese rey que gobierna la vida de Pablo. La grandeza de su rey no se limita en lo que ellos pueden ver, sino porque está afuera. Por eso dice la siguiente palabra, inmortal. Y ponme cuidado que esta palabra no comunica todo el pensamiento del apóstol, porque esa palabra generalmente se usa para aquello que es incorruptible. Entonces Pablo tiene en la mente, mira, este rey no solo está fuera del tiempo, no solo es un rey que gobierna, sino que también es inmortal o incorruptible. No está corrupto por el tiempo. No está corrupto por las influencias del ser humano. No está corrupto por los dirigentes. Es un rey inmortal. La corrupción no le afecta. No solo es un rey eterno, incorruptible o inmortal, sino que también es invisible. ¿Por qué? Porque mientras la gente de Éfeso tiene una estatua a la que ellos pueden ver, el rey de Pablo y el mismo Dios que nosotros predicamos, ¿sabes qué? No tiene una imagen. No se le adora con imágenes. Ellos pueden mirar a Diana y creer que ella les va a escuchar. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que Pablo predica, es invisible. Mira cómo lo define Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Al Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El rey de Pablo, el Dios de Pablo, no es una imagen que uno vaya a adorar o un templo en el que esté ubicado. ¿Por qué razón? Porque es hecho por manos de hombre. Y el rey de Pablo y el Señor Dios grande de la creación no está capacitado para estar metido en un templo como lo trataban de hacer los efesios. Y como a él, Pablo, le dice a Timoteo, tienes que aprender esto. El verdadero rey no se puede ver, no se puede contener en un templo. ¿Por qué? Versículo al final dice, porque es único Dios. La cultura griega estaba plagada de dioses y semidioses. Pero eran dioses que no escuchaban, hechos por manos de hombres. No podían responder oraciones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Solo hay un único Dios. Y ese Dios sí escucha, ese Dios sí responde. Por eso mira cómo lo dice el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Ese Dios de Pablo tiene un evangelio que es glorioso, que se le ha comunicado al ser humano y que Pablo ha sido encargado para darlo a otros. Ese es un Dios que escucha, es un Dios que responde oraciones, es un Dios grande, muy grande. Lejos de la perspectiva humana. Ahora, quiero ilustrarte esto nuevamente con el fútbol. El ser humano tristemente define la grandeza equivocadamente. Hubo un hombre llamado Edson Arantes do Nascimento. Tal cual, jugador de fútbol, ganó 3 títulos mundiales. Único en ganar 3 títulos mundiales. Y sabes, a él le pusieron O Roy, que significa O Rey, Rey Pelé. ¿Sabes qué pasó donde está hoy en día? Muerto. Después de él apareció otro jugador de fútbol.
jugador campeón con Argentina en 1986, Diego Armando Maradona. Y sabes, ellos escribían la palabra Dios con D10S para darlo a entender de que él era el Dios del fútbol. La ciudad de Nápoles y Rosario lo consideraban como una divinidad. ¿Dónde está ese tal Dios? Muerto. Hubo otro hombre muy famoso, Napoleón Bonaparte, muy grande en su época, ¿sabes? Conquistó muchas batallas e hizo Francia un lugar donde mucha gente quería habitar y vivir. Y él dijo esto: a veces soy un zorro y a veces un león. El secreto para gobernar consiste en saber cuándo ser uno u otro. ¿Dónde quedó su reino? Se acabó. Porque los seres humanos hacemos reinos y reyes de humanos. Pero el Dios de Pablo es un Dios que está fuera de este mundo. Es eterno, no es corruptible, porque los seres humanos somos corruptibles. Es inmortal y es único. No habita en templos de hombres para que se hagan imágenes de él, porque no tiene imagen, es un Dios, el único Dios verdadero. Tanto que Pablo termina diciendo: a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios de Pablo al que nosotros queremos predicar. Un Dios grande, maravilloso, que espero yo que cuando tú lo entiendes y lo conoces, que cuando realmente profundizas en quién es nuestro Dios, produzca tal impacto en tu corazón y en tu alma y en tu mente, que entiendas que solo en Él hay satisfacción para el alma entera. Ahora, nuestra verdad central dice lo siguiente: alabamos y obedecemos a Dios porque entendemos quién es Él y lo que Él hace por los pecadores. Vamos a centrarnos ahora en la segunda parte de esa oración. Ya entendemos quién es ese Dios de Pablo. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que hace que motive a Pablo a decir: doy gracias a Dios? A Él sea el honor, la gloria. Miren cómo está escrito en los versículos 12 al 16. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora quiero que me pongas cuidado en algo que aparece en este texto. ¿Sabes? Este versículo tiene, este pasaje, esos 5 o 6 versículos, contienen muchos verbos que están en pasado. Me mostró, vino, tuvo, me ha, poniéndome, que debería traducirse como que me ha puesto. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo una profunda reflexión de algo que pasó en el pasado. Él está pensando en algo que ocurrió antes, algo que pasó en el pasado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que Dios hizo por él que lo lleva a decir: gracias doy a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor?
Y este pasaje contiene 5 cosas por las que Pablo da gracias. Ahora, quiero que me entiendas lo siguiente, tanto en el versículo 13 y el versículo 15, Pablo comunica lo que él era y lo que Dios hace. Entonces, hay que pensar esto como en un contraste. Esto es lo que yo soy, Pablo, yo soy esto. Y esto es lo que Dios ha hecho por mí. Entonces mira el versículo 13, dice así: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice ignorancia en mi incredulidad. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira cómo se ve Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Pablo primero en su reflexión se evalúa y dice: ¿sabes qué? Yo era un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Era entre los cuales yo soy el primero, el mayor de los pecadores. Ahora, yo no sé si tú estás familiarizado con la vida de Pablo. Yo no sé si la has pensado, pero quiero contarte algo. De él, Pablo era un hombre muy capaz, muy religioso. Cuando tú lees la historia de Pablo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que él era un hebreo de hebreos, era un fariseo, es decir, un estudiante de la ley de Moisés. ¿Qué más era él? De la tribu de Benjamín. Ahora dice que fue instruido por un hombre llamado Gamaliel y que cuando estaba estudiando le dice a los Gálatas con los demás personas que él aventajaba en mucho a sus contemporáneos. Era mejor estudiante, una persona muy devota a la ley de Moisés, extremadamente capaz. Y dice en Hechos capítulo 9 que cuando Pablo olía a cristianos, dice, olía como muerte. Daba una idea de que su olor por el cristianismo era de odio y detesto. Quería matar a los cristianos, quería destruirlos. Dice que él respiraba amenazas de muerte, es decir, que apenas su olor, en su mente, en su nariz, había algo que dijera cristianos, él ya los quería matar. Pero él era una persona extremadamente religiosa. Ahora, ¿sabes? Pablo era un blasfemo, era un perseguidor y un agresor. Y creo que no muchas personas pueden hacer una reflexión de sí mismas y declararse blasfemos. No es común encontrar en que nosotros hagamos una reflexión de nosotros mismos, digamos, yo un blasfemo. Lo primero que hacemos es saltar y decir, uy, ¿cómo se le ocurre? Porque blasfemo es una palabra que generalmente se usa para denigrar de Dios. Entonces, Pablo dice en su reflexión, yo era un blasfemo, porque me encantaba perseguir a los cristianos. El primer mártir de la iglesia, Esteban, fue consentido por Pablo. Ahora tú puedes leer esta carta y tú puedes leer y creo que Pablo está a punto de llorar. ¿Por qué? Porque él dice, ahora sí, versículo 12, porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, porque me ha puesto en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sabes, mira, esto era lo que yo era, un blasfemo, un perseguidor, un agresor. Y esto es lo que hizo Dios. Me ha fortalecido, me ha visto por fiel. ¿Y qué más me dice? Me puso en el ministerio. Fortalecido tiene que generalmente con la capacidad que Dios da.
para levantarse, para hacer una actividad, para hacer una obra. Es usado generalmente en relación con una palabra griega que se llama dinamit o dunamis, que es la que nosotros usamos para dinamita. Sí, porque es Dios el que da el poder y la fuerza. También lo tuvo por fiel, es decir, lo tuvo por digno de confianza. Le encargó que un mensaje y finalmente lo puso en el ministerio, es decir, el servicio de Dios a los gentiles, la capacidad de hablar a Dios de otros. Dios le dio todo eso a pesar de que ¿qué? Pablo era así. Entonces Pablo da gracias porque lo fortaleció, porque le tuvo por fiel y porque era digno de confianza. Pero hay algo que quiero que me pongas mucho cuidado, que es especial y la manera primordial por la que Pablo da gracias. Y está en el versículo 13, donde dice al final, se me mostró misericordia. Versículo 16, sin embargo, por esto hallé misericordia. Ahora, no se nota en el texto en español, pero la idea es que esta palabra está en algo que se llama una voz pasiva. ¿Qué significa? Que Pablo no estaba buscando la misericordia de Dios. Por más religioso que él fuera, Pablo no estaba buscando de Dios y de su misericordia. Por eso la nueva versión internacional lo dice, hallé, se me fue concebido, obtuve misericordia. Porque no era algo que estuviera en él. Fue algo que Dios le otorgó. Ahora, ¿qué es la misericordia? La palabra misericordia tiene que verse con ese amor justo de Dios que desciende en rescate por aquel que está necesitado. Algunos teólogos lo llaman un amor perseverante, porque es un amor que desciende y persevera para rescatar al pecador que no quiere ser rescatado. Eso es misericordia. Es un amor que desciende, que va en busca de aquel que está en necesidad y que no quiere ser rescatado por nadie. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con el gran amor con que ama a su creación, dice que fue en busca de aquel que la necesitaba. Pablo podría haber sido una persona muy religiosa, pero no entendía la verdad de Dios. No entendía el evangelio glorioso de Dios. ¿Y qué hace Dios por él? Es un rey eterno, inmortal, único Dios, que en vez de ver esa condición perdida, en vez de ver a ese hombre blasfemo, en vez de ver a ese hombre agresor, ¿sabes qué? Bajan rescate por él. Mira el versículo 14, dice, nuevamente, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. Ahora, no solo Dios es misericordioso, sino también que Dios da gracia. ¿Y qué es la gracia? Generalmente lo hemos entendido como ese regalo no merecido. Pero esta es una mejor definición, es el favor de Dios que sin méritos se otorga al elegido. No se puede ver en el texto en español, pero ¿sabes qué dice? Que es sobreabundante. La gracia del Señor es sobreabundante. Es la primera palabra que aparece porque es dada abundantemente. Y hay otro pasaje en la Escritura que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la gracia de Dios en Cristo es abundante. Y esto es lo que llama Pablo en el versículo 11, glorioso evangelio del Dios bendito. Porque comunica a Dios su misericordia, comunica su gracia. ¿En quién? Versículo 15, el corazón de este texto dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Ese glorioso evangelio es palabra fiel, porque viene de Dios, es verdadera, contiene al único Dios, y el Dios que nosotros seguimos y predicamos es un Dios verdadero. También es digna. ¿Por qué? Porque comunica las bondades de Dios, porque comunica al Dios verdadero. ¿Y cuál es ese Dios verdadero? Cristo Jesús, nuestro Señor, vino al mundo. ¿Con qué propósito? Para salvar a los pecadores. ¿Qué tipo de pecadores? Te imaginarás. Tal vez no te has visto, pero mírate, versículo 9, 10 y 11. Que la ley ha sido instituida no para el justo, sino para transgresores, rebeldes, impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina de Dios. ¿Sabes por quién vino Jesús? Por ellos y por nosotros, porque somos iguales a ellos. No, somos mentirosos también, somos pecadores, somos injustos, no tenemos a Dios muchas veces, queremos vivir nuestra vida como si no tuviéramos un Dios, de manera que nos autogobernamos muchas veces, queremos seguir nuestras pasiones, queremos ser muchas veces inmorales, queremos deleitar nuestros oídos con aquello que no le agrada a Dios y estamos felices bailando y saltando. Cosas que no le agradan al Dios verdadero. Y por ellos y por nosotros vino Cristo. Y no solo a Pablo se le otorgó misericordia, sino también a nosotros. Y no solo a Pablo se le dio la gracia, sino también a nosotros. Ahora, mira su conclusión, versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Jesucristo ha sido paciente con Pablo y es paciente para con nosotros. Quiero ilustrarte esto con un video. ¿Sabes? Una ilustración de una práctica japonesa. Y en esta práctica se llama Kitsugi, que significa que hay belleza en lo roto. En la cultura japonesa es el arte de reparar la cerámica rota, remendando las áreas dañadas con oro, con plata o platino. Así que en esta práctica, en lugar de desechar cerámica rota, la reparan de una manera que no simule que no estaba rota, sino que al repararla, la cerámica rota tiene más valor que antes. Y mientras ves cómo esa persona repara la cerámica rota, quiero decirte algo. Pablo estaba roto por dentro. Y Dios, en vez de desecharlo, ¿sabes qué hizo? Lo recogió por pedazos y empezó a pegarlo. De una manera que ahora vaya a ser ejemplo y sea visto por otros. Y no solo Pablo, sino también nosotros. Dios no nos deja a nosotros rotos como estamos. No nos desecha como si ya no tuviéramos valor. Sino que en vez de eso, ¿sabes qué hace su creador? Coge las piezas y empieza a pegarlas nuevamente. Y a pegarlas de tal manera que se vea que aunque estábamos rotos, tenemos ahora nuevo valor. Una nueva criatura somos, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, porque Dios las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso, Pablo concluye en el versículo 17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, qué lindo lo que Pablo nos enseña aquí. Y quiero llevarlo a la práctica. Quiero que esto no se quede en simple escritura, sino que yo también lo pueda ver en mi vida a día. De pronto, entre los que estamos aquí hay personas que se consideran demasiado malas, que no pueden vivir de acuerdo a Dios porque son demasiado pecadores. Pero ¿sabes para qué vino Cristo? Para salvar a los pecadores, para salvarte a ti, por más que tú seas muy malo y creas que no tienes salvación. Él vino para salvarnos, para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Y Él quiere darte vida, por lo tanto te pido que no te vayas sin hablar con Federico o conmigo, para que te podamos explicar de mejor forma lo que significa el Evangelio de la Escritura. Pero de pronto, tú llevas tiempo en la palabra de Dios. De pronto tú llevas tiempo asistiendo a la iglesia y te has olvidado dónde estabas y de dónde te sacó Dios. Y te crees que ahora estás en un área o en un momento espiritual muy grande, olvidando la verdad del Evangelio. Que esto eras uno como Pablo, que tú eras uno como Pablo. Así que yo quiero animarte a que tomes un tiempo esta semana y escribas dónde estabas antes de estar con Dios. Reflexiona de la manera que lo hizo Pablo. Escribe cómo era tu pasado sin Dios y lo que Él ha hecho, cómo Él te otorgó misericordia y gracia aunque no lo merecías. ¿Y sabes qué? Compártela con tu grupo. Háblalo, charla en tu grupo. ¿Sabes qué? Yo era así. Yo andaba en esto, perdido en esto, viviendo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y era por naturaleza un hijo de ira, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Y Dios en su rica misericordia, con su gran amor, te dio vida. Y compártelo. Por último, ¿sabes? Nuestro Dios es digno de alabanza y honor. Por favor, alábenlo. Alábenlo en su corazón. Alcen sus voces. Cántenle a Dios. Cántenlo cuando están en la iglesia y fuera de la iglesia. Alábenlo porque Él es digno de honor y de gloria. No se dejen llenar sus oídos de música basura que está afuera, sino pongan en sus casas música que los lleve a alabar a Dios, música que les recuerde, como la que cantábamos hoy, aleluya, mi vida es Cristo, porque andaba en oscuridad. ¿Y qué pasó? Él me rescató. Aún siendo rebelde yo en mi condición, ¿qué hizo? Me amó. Llenen su casa con música que le alabe a Dios. Por favor, no vivamos en un mundo tan caído y tan indiferente a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, cuánta verdad hay en tu Escritura. Dios, clamo desde lo profundo de mi corazón para que recordemos constantemente la gracia y la misericordia que nos ha dado Cristo Jesús, el centro de nuestra adoración, el mismo Cristo que salvó a Pablo y el mismo Cristo que nos salva a nosotros. Cristo, digno de honor, a Él queremos amar y a Él queremos predicar. Porque Él es el Evangelio, porque Él es la gloriosa verdad del Dios bendito.
Él es el Dios revelado en carne, hecho semejante a los hombres, y estando en nuestra condición se humilló para darnos salvación. Por tanto, a ese Dios queremos alabar, a ese Dios queremos recordar, a ese Cristo Jesús que murió en una cruz, que salvó a Pablo, que salvó a Pedro, que salvó a Juan, que salvó a muchos otros a lo largo de la historia y que sigue salvando, que tiene un reino que es eterno, que no es de este mundo, está fuera de este mundo. Es un Dios único porque está sentado en el trono, en la potestad, donde todo lo gobierna. Señor, a ese Dios alabamos y cantamos. Gracias, gracias por su sangre, gracias por su muerte, gracias por su cuerpo, gracias porque por Él estamos vivos, Señor. Gracias y mil gracias porque eres un Dios que nos otorga misericordia, un Dios que nos da gracia aunque no la merecemos, un Dios, único Dios, que quiere salvar a personas pecadoras como nosotros. Por favor, redarguye nuestros corazones. Repréndenos cuando estamos mal. Ayúdanos a llorar contigo por medio de la Escritura. Ayúdanos a clamarte en nuestras necesidades. Gracias, Dios. Gracias y mil gracias por amar a tu creación, aun cuando no lo merecíamos. Oramos y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.